Lección 1. Descubrimientos nacionales. Hola Anna, estaba pensando en lavar la ropa. ¿Tienes plancha y tabla de planchar en casa? Hola John, sí, lo tenemos. Es esencial para mantener la ropa limpia. ¿Planchas con frecuencia? Lo intento, especialmente para camisas de trabajo. Las arrugas pueden distraer bastante en un entorno profesional. Estoy completamente de acuerdo. Una camisa bien planchada causa una gran impresión. ¿Qué otras tareas de lavandería realizas? Por lo general, también me ocupo de lavar y doblar. Es un poco tedioso, pero lo encuentro terapéutico. Eso es interesante. Me gusta organizar la ropa después de lavarla. Se siente satisfactorio. Lo hace. Hay algo gratificante en ver todo perfectamente doblado y guardado. ¿Alguna vez has intentado usar un suavizante de telas? Hace que la ropa se sienta mucho más suave. Sí. Me encanta el aroma que deja. Es como una brisa fresca cada vez que me pongo la ropa. Exactamente. Además, ayuda a reducir la adherencia a la electricidad estática, que puede resultar bastante molesta. Muy cierto. Hablando de lavar la ropa, ¿tienes algún consejo para eliminar las manchas persistentes? Sí. Siempre trato las manchas inmediatamente con un poco de detergente. Cuanto más rápido, mejor. Es un gran consejo. A veces uso bicarbonato de sodio para las manchas más duras. ¿Lo has probado? Lo he hecho. Funciona de maravilla, especialmente en las manchas de grasa. Es increíble lo versátil que es el bicarbonato de sodio. Realmente lo es. Incluso lo uso para desodorizar mis zapatillas. ¿Qué otros trucos para el hogar tienes? Me gusta usar vinagre para limpiar. Es un desinfectante natural y deja las superficies brillantes. El vinagre es fantástico. He oído que también es bueno para destapar los desagües. ¿Lo has usado alguna vez para eso? Sí, lo he hecho. Mezclarlo con bicarbonato de sodio crea bastante efervescencia y elimina las obstrucciones de manera efectiva. Eso suena tan satisfactorio de ver. Debería intentarlo la próxima vez que tenga un fregadero obstruido. Definitivamente. Es una solución divertida y ecológica. ¿También te gusta cocinar? Yo sí. Cocinar es otra forma de relajarme. ¿Qué hay de ti? Me encanta. Experimentar con nuevas recetas es una de mis aficiones favoritas. Eso es impresionante. ¿Has probado algún plato único recientemente? Sí. Hice un tellín marroquí la semana pasada. Las especias estaban deliciosas. Eso suena delicioso. Siempre he querido probar suerte en la cocina internacional. Deberías. Es una forma divertida de viajar a través de los sabores sin salir de casa. Estoy de acuerdo. Quizás podríamos pasar un día cocinando juntos y probar algunas recetas de diferentes culturas. Suena como una idea fantástica. Podríamos convertirlo en una aventura culinaria. No puedo esperar. Cocinar juntos definitivamente lo hará aún más agradable.
Lección 2. Aventuras literarias. Hola Anna, acabo de empezar a leer Anne of Green Gables. ¿Lo has leído? Hola John, lo he hecho. Es una historia encantadora. Los primeros capítulos son bastante cautivadores, ¿verdad? Absolutamente. Me encanta cómo se presentan a los hermanos Marilla y Matthew. Su dinámica es interesante. Sí. Matthew es muy amable, mientras que Marile es un poco severa. Crea un bonito contraste en sus personalidades. Exactamente. Y cuando deciden adoptar a Anne, la confusión con los niños es divertidísima. Realmente lo es. La imaginación y el entusiasmo de Anne brillan realmente desde el principio. Admiro cómo ve la belleza en todo, incluso en las cosas más comunes. Es inspirador. Lo es. Sus vívidas descripciones de la naturaleza me dan ganas de explorar más al aire libre. ¿Tienes una escena favorita hasta ahora? Me encanta el momento en que llega por primera vez a Green Gables y ve el paisaje. Su reacción no tiene precio. Esa escena es maravillosa. Captura perfectamente su espíritu y su amor por la vida. ¿Crees que te gustaría vivir en un lugar como ese? Definitivamente. Una granja con hermosos alrededores suena tranquila. ¿Qué hay de ti? Creo que sería mágico. La idea de cultivar mis propios vegetales y tener animales es atractiva. Realmente lo es. Además, la estrecha comunidad de la historia añade un toque cálido a la narración. Sí. Las amistades y los lazos entre los personajes enriquecen aún más la historia. ¿Tienes un personaje favorito además de Anne? Diana Berry me parece encantadora. Su amistad es tan genuina y fácil de identificar. Estoy de acuerdo. Su vínculo es dulce, y me encanta cómo se apoyan mutuamente. ¿Tienes alguna parte favorita del personaje de Anne? Admiro su capacidad de recuperación. A pesar de sus dificultades, siempre se las arregla para encontrar alegría y esperanza. Esa es una gran observación. Su optimismo es contagioso. Nos recuerda que debemos apreciar las pequeñas cosas. Exactamente. Creo que por eso muchos siguen amando el libro hoy en día. Tiene lecciones atemporales. Absolutamente. ¿Has pensado en cómo podrían desarrollarse las aventuras de Anne en los próximos capítulos? Sí. Tengo curiosidad por ver cómo su naturaleza imaginativa la llevará a experiencias divertidas y travesuras. No puedo esperar a que sigas leyendo. Los giros y vueltas de su vida son a la vez entretenidos y conmovedores. Estoy emocionada. Definitivamente te haré saber lo que pienso a medida que continúe leyendo. Hazlo, por favor. Siempre es divertido hablar de la historia con alguien que la disfrute. Estoy de acuerdo. Compartir puntos de vista hace que la experiencia de lectura sea aún más agradable. Lección 3. Aventuras en soledad. Hola Anna, he estado pensando en viajar sola. ¿Lo has hecho alguna vez? Hola John, sí, lo he hecho. Viajar solo puede ser una experiencia muy liberadora.
¿Cuál es tu motivo para querer probarlo? Quiero explorar nuevos lugares a mi propio ritmo. Me parece una gran manera de descubrir más sobre mí mismo. Lo entiendo perfectamente. Hay algo emocionante en navegar por el mundo de forma independiente. Exactamente. Pero también me preocupa mantenerme en contacto con familiares y amigos mientras estoy fuera. Es una preocupación válida. Siempre me aseguro de mantenerme en contacto a través de llamadas y redes sociales. Ayuda a aliviar la soledad. Eso es inteligente. Estaba pensando en programar videollamadas regulares. Se sentiría más personal que solo enviar mensajes de texto. Absolutamente. Las videollamadas pueden reducir la distancia. Además, compartir tus experiencias en tiempo real hace que sea más especial. Estoy de acuerdo. Me encantaría mostrarles los lugares que visito. ¿Alguna vez compartiste tus viajes a través de las redes sociales? Sí. A menudo publico actualizaciones y fotos. Es genial compartir mis aventuras y recibir comentarios de amigos. Eso suena divertido. Creo que también me gustaría documentar mi viaje. ¿Tienes algún consejo para capturar buenas fotos mientras viajas? Definitivamente. La iluminación es clave, así que intenta tomar fotografías durante la hora dorada, ya sea temprano en la mañana o al final de la tarde. Buen consejo. Me he dado cuenta de que la luz natural marca una gran diferencia. ¿Qué pasa con la composición? Intenta usar la regla de los tercios. Imagina tu foto dividida en una cuadrícula y coloca al sujeto a lo largo de esas líneas. Eso suena bastante fácil de recordar. Lo tendré en cuenta. ¿Qué más crees que es importante cuando viajas solo? Mantenerse a salvo es crucial. Investiga siempre tu destino y ten a mano tus contactos de emergencia. Eso es muy sensato. Es bueno estar preparado. ¿Alguna vez te has sentido nervioso al viajar solo? Al principio, me sentía un poco ansiosa, pero aprendí a abrazar la aventura. Todo forma parte de la experiencia. Eso es inspirador. Creo que intentaré adoptar esa mentalidad. Podría llevarme a recuerdos increíbles. Exactamente. Y a veces, los momentos inesperados se convierten en las mejores historias. ¿Has pensado primero a dónde viajar? Estoy pensando en ir a un parque nacional. Estar en la naturaleza siempre me rejuvenece. Eso suena perfecto. Estar rodeado de naturaleza es una forma maravillosa de reflexionar y recargar energías. No puedo esperar. Me aseguraré de compartir mis experiencias con ustedes para que podamos discutirlas más adelante. Eso me encantaría. Compartir historias de viajes puede ser tan emocionante como el viaje en sí. Seguro. Ahora me siento más motivado para dar ese salto y explorar en solitario. Lección 4. Lazos familiares. Hola Anna. Hace poco estuve charlando con mi prima. ¿He mencionado que tiene una hija? Hola John, no, no lo hiciste. Eso es emocionante. ¿Qué edad tiene la hija de tu primo? Solo tiene 6 años, pero está llena de energía. Es divertido verla jugar.
Me lo imagino. Los niños pequeños tienen un espíritu tan vibrante. ¿Qué te gusta hacer con ella? A menudo jugamos juntos a juegos de mesa. Es una forma divertida de crear lazos afectivos, y ella siempre tiene las ideas más imaginativas. Eso suena delicioso. Los juegos de mesa son una excelente manera de interactuar con los niños. ¿Tienes un juego favorito? Sí. Nos encanta jugar a Candyland. El tablero colorido y las reglas simples lo hacen perfecto para su edad. Recuerdo ese juego. Es todo un clásico. ¿Alguna vez te ha ganado en eso? Sorprendentemente, sí. Tiene un don para la suerte. A veces bromeo diciendo que es una campeona de Candyland. Eso es fantástico. Es importante que los niños se sientan realizados, incluso en los juegos. ¿Qué más les gusta hacer juntos? También hacemos manualidades. La ayudo a hacer tarjetas para los cumpleaños familiares. Es creativo y significativo. Es una idea maravillosa. Las tarjetas hechas a mano añaden un toque personal. ¿Crees que le gusta hacer manualidades? Absolutamente. Su imaginación se desborda y las cosas que crea son a menudo divertidísimas. Me encantaría ver algunas de sus obras de arte. Los niños tienen una perspectiva única que es refrescante. La próxima vez haré una foto. Hablando de familia, ¿cómo está tu primo? Le va bien. Es curioso cómo somos tan diferentes, a pesar de que estamos emparentados. Me identifico. Mi primo es bastante mayor que yo, y a menudo bromeamos sobre nuestra diferencia de edad. Las diferencias de edad pueden ser interesantes. ¿Sientes que afecta tu relación? A veces, sí. Tiene diferentes experiencias de vida, pero eso añade profundidad a nuestras conversaciones. Eso es cierto. Los primos mayores pueden ofrecer información valiosa. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado? Una vez me dijo que aceptara el cambio y lo viera como una oportunidad de crecimiento. Realmente se me quedó grabado. Es un consejo excelente. El cambio puede ser abrumador, pero a menudo conduce a nuevas aventuras. Exactamente. Siempre espero con ansias nuestras charlas. Me recuerdan la importancia de las conexiones familiares. No podría estar más de acuerdo. Los lazos y las relaciones familiares son muy enriquecedores. ¿Crees que pronto pasarás más tiempo con ellos? Eso espero. Me encantaría organizar una reunión familiar. Sería bueno que todos se pusieran al día. Suena como un gran plan. Las reuniones familiares pueden crear recuerdos maravillosos. Ya me imagino las risas y las historias que se compartirían. Lección 5. La búsqueda de descuentos. Hola Anna, ¿alguna vez has buscado descuentos mientras comprabas? Hola John, sí. Puede ser toda una aventura. Me encanta encontrar buenas ofertas. ¿Qué hay de ti? Yo también lo disfruto. Hace poco descubrí una aplicación fantástica que muestra descuentos en varias tiendas. Eso suena útil. Por lo general, lo compruebo en línea antes de salir. Ahorra tiempo y dinero. Exactamente.
Pero a veces me parece que los mejores descuentos están en la tienda y no en línea. Eso es cierto. Una vez conseguí un descuento del 50% en zapatos con solo visitar la tienda. Fue un día de suerte. Vaya, eso es impresionante. ¿Tuviste que esperar mucho tiempo en la fila? La verdad es que no. Era un día laborable, así que la tienda estaba bastante vacía. El tiempo realmente puede marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Temprano por la mañana o al final de la tarde, parecen ser los mejores momentos para ir de compras. Absolutamente. Además, disfruto navegando cuando no hay mucha gente alrededor. Se siente más relajado. Hablando de relajarte, ¿has ido alguna vez a una tienda de segunda mano? A menudo tienen descuentos increíbles. Sí. Las tiendas de segunda mano son tesoros. Una vez encontré allí una chaqueta vintage. Fue una ganga. Eso es impresionante. Me encantan los artículos únicos que puedes encontrar. A veces, se siente como una búsqueda del tesoro. Definitivamente. Es emocionante descubrir algo especial. ¿Tienes una tienda de segunda mano favorita? Hay un centro que visito con frecuencia. Tienen una gran selección de ropa y libros. Debería comprobarlo. Me encantan los libros de segunda mano. A menudo vienen con sus propias historias interesantes. Sí. Es fascinante pensar en quién fue el dueño del libro antes que tú. ¿Algún hallazgo memorable? Una vez encontré una novela clásica con una nota manuscrita en su interior. Parecía un pedacito de historia. Eso es increíble. Esos toques personales lo hacen aún más especial. ¿Has pensado alguna vez en vender artículos que ya no necesitas? Lo he hecho. Ordenar puede ser refrescante, y vender en línea o en una venta de garaje es una excelente manera de ganar algo de dinero extra. Absolutamente. Hace poco vendí algunos aparatos electrónicos viejos. Me sentí bien al ordenar y ganar algo de dinero en el proceso. Esa es una situación en la que todos ganan. Además, es bueno saber que alguien más puede beneficiarse de tus artículos. Exactamente. Es como dar una segunda vida a tus pertenencias. ¿Crees que intentarás vender algo pronto? Puede que sí. Tengo ropa que ya no uso. Merecen encontrar un nuevo hogar. Eso parece un plan. Y quién sabe, puede que descubras algunos tesoros escondidos mientras revisas tus cosas. Cierto. Podría convertirse en un pequeño proyecto divertido. Además, siempre puedo buscar descuentos mientras lo hago. Exactamente. Todo gira en torno a la emoción de la caza y a encontrar grandes ofertas donde quiera que vaya. Lección 6. Compras inteligentes. Hola Anna, ¿te has enterado de las rebajas de esta semana en el supermercado? Hola John, no lo he hecho. ¿Qué hay en oferta? Tienen rebajas de pechugas de pollo y carne molida. Es el momento perfecto para abastecerse. Eso es fantástico. Me encanta usar pechugas de pollo en diferentes recetas. ¿Cuál es tu plato favorito? Me gusta hacer pollo salteado. Es rápido, saludable y puedes agregar cualquier verdura que tengas a mano.
Eso suena delicioso. Hago tacos de pollo a menudo. Siempre son un éxito en mi casa. Los tacos son una gran idea. ¿Usas algún aderezo especial? Me encanta agregar aguacate y salsa fresca. Le da un toque agradable a los tacos. Puede que tenga que intentarlo. ¿Qué tal carne molida? ¿Qué haces normalmente? La carne molida es versátil. A menudo hago espaguetis a la boloñesa o albóndigas clásicas. ¿Qué hay de ti? Normalmente preparo hamburguesas de ternera. Hay algo satisfactorio en una hamburguesa casera. Definitivamente. Puedes personalizarlos como quieras. ¿Tienes un aderezo de hamburguesa favorito? Soy fan de las cebollas y el queso a la parrilla. Añade mucho sabor. Oh, eso suena celestial. Por lo general, opto por lechuga y tomate para darle un poco de frescura. Esas son excelentes opciones. ¿Has pensado en preparar una gran cantidad de comidas para congelar? Sí. Me parece que congelar las comidas puede ahorrar mucho tiempo durante la semana. Es un salvavidas. Absolutamente. A menudo preparo porciones adicionales y las congelo para los días ajetreados. Hace que la preparación de las comidas sea mucho más fácil. Estoy de acuerdo. Además, es bueno tener comidas caseras listas para llevar. ¿Etiqueta sus comidas congeladas? Sí, lo creo. Escribo la fecha y el tipo de plato en el recipiente. Me ayuda a llevar un registro de lo que tengo. Es una idea inteligente. Debería empezar a hacerlo. A veces me olvido de lo que hay en mi congelador. Nos pasa a los mejores de nosotros. La organización puede marcar la diferencia. Seguro. También me gusta planificar mis comidas para la semana. Me ayuda a evitar las compras impulsivas en el supermercado. Gran estrategia. Planificar con antelación ahorra tiempo y dinero. ¿Has probado alguna vez una plantilla de plan de comidas? Aún no lo he hecho, pero he oído que pueden ser muy útiles. Debería investigarlo. Definitivamente. Podría hacer que las compras de comestibles sean más eficientes. Además, puedes planificar rebajas como la de pollo y ternera. Eso es cierto. Tendré que vigilar las ventas y planificar en consecuencia. Gracias por el consejo. No hay problema. Feliz cocina y compras. Lección 7. Explorando nuevos lugares. Hola Anna, estaba pensando en nuestro próximo viaje. ¿Ya consultaste con el conserje del hotel? Hola John, todavía no. He oído que pueden proporcionar una lista de atracciones populares. ¿Lo has investigado? Sí, lo hice. Tienen una gran selección de lugares locales, como museos y parques. Estoy emocionada. Eso suena fantástico. Me encanta visitar museos. ¿Tienes en mente alguna en concreto? Estoy muy interesado en el Museo de Arte. Tienen una exposición especial sobre artistas contemporáneos. Oh, me encantaría. El arte contemporáneo puede ser muy estimulante.
¿Cuál es tu estilo artístico favorito? Me gusta el arte abstracto. Los colores y las formas pueden transmitir emociones de una manera tan única. Estoy de acuerdo. A menudo me hace pensar profundamente. ¿Hay alguna otra atracción que esté ansioso por ver? Definitivamente. Quiero visitar el distrito histórico. La arquitectura allí es impresionante. Eso suena encantador. Disfruto explorando edificios antiguos. Cuentan historias fascinantes. Exactamente. Además, he oído que hay cafés geniales en esa zona. Después podemos disfrutar de la cocina local. Perfecto. Probar la comida local es una de mis partes favoritas de viajar. ¿Qué plato quieres probar? He oído que tienen unos tacos callejeros increíbles. Me muero por probarlos. Los tacos callejeros son los mejores. También quiero encontrar un buen lugar para comer postres. ¿Alguna recomendación? El conserje mencionó una famosa panadería conocida por sus pasteles. Creo que deberíamos comprobarlo. Eso suena delicioso. Los pasteles y el café son un maravilloso regalo para la tarde. Absolutamente. ¿Has pensado en alguna actividad más allá de hacer turismo? Estoy pensando en hacer una visita guiada por la ciudad. Podría proporcionarnos información interesante sobre la zona. Esa es una gran idea. Un guía local puede compartir historias que quizás no encontremos en las guías. Exactamente. Además, es una oportunidad de conocer gente nueva. ¿Has hecho alguna vez una visita guiada? Sí, lo hice en otra ciudad. Fue una experiencia muy divertida. La guía estaba llena de energía y conocimiento. Eso suena increíble. Estoy seguro de que lo pasaremos genial. Me muero por explorar juntos. Yo también. Aprovechemos al máximo nuestro viaje y descubramos todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Lección 8. Navegar por la ciudad. Hola Anna, ¿alguna vez te has preguntado cómo encontrar un taxi con licencia en la ciudad? Hola John, de hecho lo he hecho. He visto muchos tipos diferentes de vehículos. ¿Qué debo buscar? La mayoría de los taxis con licencia tienen un letrero brillante en la parte superior que indica el nombre de la empresa. Por lo general, es un buen comienzo. Eso tiene sentido. He notado que algunos taxis también tienen una combinación de colores única. ¿Es otro indicador? Exactamente. Muchas compañías de taxis usan colores distintos para destacar. Ayuda a los pasajeros a identificarlos rápidamente. Buen consejo. También he oído que los taxis con licencia suelen tener un taxímetro. ¿Es eso cierto? Sí, lo hacen. El taxímetro calcula la tarifa en función de la distancia y el tiempo, asegurándose de que pagues la cantidad correcta. Es útil saberlo. He estado en algunos taxis sin licencia y las tarifas a menudo eran ridículas. Oh, no. Es un problema común. Siempre es más seguro elegir taxis con licencia, especialmente a altas horas de la noche. Seguro. ¿Prefieres tomar un taxi en la calle o usar una aplicación de taxis?
Prefiero usar una aplicación. Es práctico y puedes ver la tarifa estimada antes de hacer la reserva. Estoy de acuerdo. Además, puedes rastrear la ubicación de tu conductor en tiempo real, lo que añade un nivel adicional de seguridad. Absolutamente. Y también puedes leer reseñas sobre conductores, lo cual es reconfortante. ¿Alguna vez has tenido un viaje en taxi memorable? Sí. Una vez tuve un conductor que compartió historias fascinantes sobre la historia de la ciudad durante el viaje. Eso suena increíble. Me encanta cuando los conductores hablan. Hace que el viaje sea mucho más agradable. Definitivamente. Parece un mini recorrido. ¿Crees que los conductores prefieren a los pasajeros que conversen? Creo que sí. La mayoría de los conductores disfrutan charlando, especialmente si el viaje es largo. Ayuda a pasar el tiempo. Eso es cierto. Pero también agradezco que respeten el silencio si me siento cansada. Sí, eso también es importante. Todo es cuestión de equilibrio. ¿Tienes algún otro consejo para usar los taxis? Comprueba siempre si el conductor tiene una identificación visible y si el número de taxi coincide con el de la aplicación. La seguridad es lo primero. Excelente punto. Además, recuerda tener las monedas pequeñas preparadas, ya que es posible que algunos conductores no las lleven. Exactamente. Siempre es bueno estar preparado. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún problema mientras tomabas un taxi? Solo una vez, cuando el conductor tomó una ruta más larga. Le pedí amablemente que siguiera el GPS y me obedeció. Un movimiento inteligente. La comunicación es clave en esas situaciones. Espero que tengamos un viaje tranquilo durante nuestro viaje. Yo también. Con todos estos consejos, deberíamos estar bien preparados para navegar por la ciudad. Lección 9. El arte de la creatividad. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado usar lápices de colores para tus obras de arte? Hola John, sí, lo he hecho. Son realmente versátiles y excelentes para agregar detalles a las pinturas. Exactamente. Me encanta cómo pueden mejorar la textura. ¿Qué colores prefieres normalmente? Tiendo a optar por colores vibrantes como el verde azulado y el magenta. Realmente resaltan en el lienzo. Esas son opciones fantásticas. A menudo uso tonos terrosos. Dan un bonito contraste con los colores más brillantes. Los tonos terrosos pueden crear tanta profundidad. ¿Tienes un tema favorito que te guste pintar? Me gusta pintar paisajes. Hay algo relajante en capturar la naturaleza. ¿Qué hay de ti? Me gusta más el arte abstracto. Me encanta expresar emociones a través de formas y colores. Eso es fascinante. El arte abstracto puede ser muy poderoso. ¿Cómo se te ocurren tus ideas? Por lo general, empiezo con un sentimiento o un tema, y luego dejo que los colores me guíen. Es un proceso divertido. Eso suena creativo. ¿Alguna vez colaboras con otros artistas? De vez en cuando. La colaboración puede aportar nuevas perspectivas y nuevas técnicas a mi trabajo. Me lo imagino. Debe ser emocionante ver cómo se mezclan los diferentes estilos.
Realmente lo es. ¿Has pensado alguna vez en colaborar en una pieza? Me encantaría. La combinación de nuestros estilos podría crear algo único e intrigante. Absolutamente. Podríamos incorporar tanto paisajes como elementos abstractos. Sería un contraste interesante. ¿Cuándo crees que podríamos empezar? Quizás este fin de semana. Podemos esbozar algunas ideas y ver a dónde nos lleva. Suena perfecto. Llevaré mis lápices de colores y podremos experimentar juntos. Genial. Reuniré algunos lienzos y pinturas. Será un día divertido y creativo. No puedo esperar. Siempre es inspirador crear con alguien más. Definitivamente. Además, es posible que aprendamos nuevas técnicas unos de otros. Exactamente. El arte tiene que ver con la exploración y el crecimiento. ¿Tienes algún artista favorito que te inspire? Sí, admiro a Van Gogh. Su uso del color y las pinceladas es ampliamente fascinante. Van Gogh es una gran elección. Su profundidad emocional realmente resuena en su obra. ¿Qué hay de ti? ¿Quién inspira tus pinturas de paisajes? Claude Monet me inspira. Su estilo impresionista captura la luz a la perfección. El trabajo de Monet es impresionante. Puedo ver cómo sus técnicas influyen en tus paisajes. Exactamente. Creo que nuestra colaboración será una emocionante mezcla de estilos. Lección 10. Criaturas curiosas. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en lo fascinantes que son los marsupiales? Hola John, lo he hecho. Tienen características únicas, especialmente la forma en que llevan a sus crías. ¿Verdad? El cuerpo de una madre está diseñado para alimentar a su bebé en una bolsa hasta que esté listo para explorar el mundo. Es increíble. El marsupial más famoso es el canguro. ¿Alguna vez has visto uno de cerca? Sí, una vez visité un parque de vida silvestre. Eran mucho más grandes de lo que imaginaba. ¿Qué hay de ti? Vi algunos en un zoológico. Sus piernas fuertes y su capacidad para saltar son realmente impresionantes. Definitivamente. He leído que pueden saltar hasta 3 veces la longitud de su cuerpo. ¿No es increíble? Eso es increíble. Me pregunto cómo mantienen el equilibrio mientras saltan tan rápido. Todo está en su cola. Actúa como un contrapeso mientras saltan. La naturaleza es tan inteligente. Realmente lo es. También me parece fascinante cómo las madres canguro pueden detener sus embarazos. Sí, pueden retrasar el parto hasta que las condiciones sean favorables. Esa es una estrategia de supervivencia. Las estrategias de supervivencia en el reino animal son muy interesantes. ¿Qué otros marsupiales te gustan? Creo que los koalas son adorables. Pasan mucho tiempo durmiendo en los árboles. Los koalas son lindos. Me encanta cómo comen las hojas de eucalipto. Es interesante ver cómo tienen una dieta tan especializada.
Exactamente. Las hojas de eucalipto son tóxicas para muchos animales, pero los koalas se han adaptado para digerirlas. Las adaptaciones de la naturaleza son increíbles. Los wombats también me parecen fascinantes. ¿Sabías que tienen cacas en forma de cubo? He oído eso. Es para marcar su territorio. Es una forma única de comunicarse. Absolutamente. Es curioso cómo algo tan simple puede ser tan eficaz en el mundo animal. Hablando de comunicación, ¿sabías que los marsupiales tienen vocalizaciones diferentes? Sí. Pueden emitir varios sonidos, desde gruñidos hasta gritos, para expresar sus emociones. Lo he hecho. Son tan pequeños cuando salen por primera vez de la bolsa. Es difícil creer que se hayan convertido en esos grandes canguros. Realmente lo es. El proceso de crecimiento de la naturaleza es fascinante. Podría hablar de marsupiales todo el día. Lección 11. El dilema del parto. Hola Anna, ¿alguna vez te has retrasado en la entrega de un pedido online? Hola John, sí, lo he hecho. Puede ser muy frustrante, especialmente cuando estás esperando algo con impaciencia. Estoy completamente de acuerdo. Hace poco pedí un libro y llegó con 2 semanas de retraso. ¡Qué decepción! Eso es lo peor. ¿La empresa dio alguna explicación del retraso? Mencionaron un problema de la cadena de suministro, pero pareció una respuesta genérica. Quería algo más específico. Lo entiendo. A veces, parece que el servicio de atención al cliente no se toma en serio nuestras preocupaciones. Exactamente. Además, ¿cuál sería la penalización por retraso en la entrega en su opinión? Creo que deberían ofrecer un descuento o un pequeño obsequio como disculpa. Demostraría que valoran a sus clientes. Eso suena justo. Un pequeño gesto puede ayudar mucho a mantener la lealtad de los clientes. Definitivamente. Hace que los clientes se sientan apreciados en lugar de ignorados. ¿Has recibido alguna vez una compensación? Una vez, recibí un cupón para mi próxima compra después de un retraso significativo. Fue una agradable sorpresa. Eso es genial. Siempre es agradable cuando las empresas asumen la responsabilidad. Me anima a volver a comprar con ellos. ¿Verdad? Me inclino más a confiar en una empresa que reconoce sus errores. Absolutamente. Hablando de compras en línea, ¿sueles revisar las reseñas antes de hacer el pedido? Sí, lo creo. Las opiniones pueden proporcionar información valiosa sobre la fiabilidad del vendedor y la calidad del producto. Estoy completamente de acuerdo. Ayuda a evitar sorpresas desagradables. ¿Cuál es la reseña más sorprendente que has leído? Una vez leí una reseña en la que alguien recibió un artículo completamente diferente al que había pedido. Oh, no. Parece una pesadilla. ¿Lograron resolver el problema? Sí, se pusieron en contacto con el servicio de atención al cliente y recibieron el artículo correcto después de varias idas y venidas.
Es bueno oír eso. Siempre es mejor cuando las empresas están dispuestas a corregir sus errores. De hecho, ¿tiene algún consejo para garantizar una experiencia de entrega fluida? Creo que el seguimiento del envío es fundamental. Es útil saber cuándo esperar tu paquete. Gran punto. Siempre me siento más a gusto cuando puedo ver dónde está mi pedido en tiempo real. Exactamente. Y contar con un servicio de entrega fiable también es crucial. Algunos son mejores que otros. Cierto. He tenido experiencias contradictorias con diferentes compañías aéreas. A veces puede ser impredecible. Lección 12. Descubriendo delicias. Hola Anna, ¿te has topado con algún libro o película intrigante últimamente? Hola John, de hecho, acabo de terminar una novela fascinante sobre viajes en el tiempo. Fue alucinante. Eso suena emocionante. Me encantan las historias de viajes en el tiempo. ¿Cuál era la premisa principal del libro? Gira en torno a un científico que accidentalmente inventa una máquina del tiempo y altera el pasado. Planteó tantas cuestiones éticas. Los dilemas éticos en los viajes en el tiempo son tan intrigantes. Del mismo modo, recientemente vi una película que exploraba temas similares. Oh, ¿de verdad? ¿Qué película era? Se llamaba Predestinación. Los giros de la trama fueron increíbles. Estuve en el borde de mi asiento todo el tiempo. He oído hablar de eso. Tengo que comprobarlo. ¿Tuvo un buen final? El final fue a la vez sorprendente y sugerente. Me dejó mucho sobre lo que reflexionar después. Ese tipo de finales son los mejores. Te hacen pensar mucho después de que salgan los créditos. Exactamente. Deberíamos intercambiar recomendaciones para futuros descubrimientos. ¿Cuáles son los géneros que más te gustan? Me encanta la mezcla de ciencia ficción y fantasía. La imaginación en esos géneros es ilimitada. Excelentes elecciones. A menudo me inclino por los thrillers y los misterios. Hay algo emocionante en resolver un acertijo. Los thrillers pueden ser tan apasionantes. ¿Tienes un autor favorito en ese género? Me gusta mucho Agatha Christie. Sus tramas son intrincadas y siempre te hacen adivinar. Christie es un clásico. Agradezco la forma en que crea suspenso. Sin embargo, me gustan más los autores contemporáneos. ¿Alguna favorita de la escena contemporánea? Me gusta mucho Neil Gaiman. Su narración es caprichosa pero profunda. Gaiman es fantástico. Me encanta cómo combina el folclore con escenarios modernos. ¿Has leído American Gods? Sí. Ese libro fue un viaje alocado. Los personajes eran tan únicos y vibrantes. Estoy de acuerdo. Cada personaje parecía una fascinante mezcla de mito y realidad. ¿Qué te pareció el final? Fue inesperado, pero tenía mucho sentido en el contexto de la historia. Me dejó reflexionando sobre la naturaleza de la fe. Esa es la belleza de la buena literatura. Fomenta la reflexión profunda. ¿Qué pasa con las películas? ¿Alguna favorita reciente?
Hace poco vi Everything Everywhere All at Once. Fue un torbellino de creatividad y emoción. He oído cosas buenas sobre esa película. El concepto de multiversos es realmente interesante. Realmente lo es. La película exploró varias realidades de una manera única. La recomiendo mucho. Definitivamente lo agregaré a mi lista de seguimiento. Deberíamos seguir compartiendo estas joyas. Hace que descubrir cosas nuevas sea mucho más agradable. Lección 13. La charla de moda. Hola Anna, ¿te has dado cuenta de lo populares que son las dietas basadas en plantas en estos días? Hola John, absolutamente. Está de moda en estos días. ¿Ya lo has probado? Lo he hecho. Experimenté con un plan de comidas vegetarianas durante una semana y, de hecho, lo disfruté. Es genial escuchar eso. ¿Cuál fue tu plato favorito durante esa semana? Hice un delicioso curry de garbanzos. Estaba lleno de sabor y súper saciante. El curry de garbanzos suena increíble. Me encanta lo versátiles que son los garbanzos. ¿Has probado a hacer james? Sí, lo hice. El hummus casero es mucho mejor que el comprado en la tienda. Añadí ajo y jugo de limón para darle un toque especial. Eso suena delicioso. Yo suelo añadir pimientos rojos asados al mío. Le da un toque dulce. Es una idea fantástica. Tendré que intentarlo la próxima vez. ¿Qué otras recetas a base de plantas recomiendas? Me gusta mucho hacer tacos de lentejas. Son abundantes y satisfactorios, además de que se preparan rápidamente. ¿Tacos de lentejas? Eso es un giro único. Normalmente me quedo con los tacos de frijoles negros. Los tacos de frijoles negros también son sabrosos. Es increíble la cantidad de sabores diferentes que puedes crear con frijoles. Cierto. Hablando de sabores, ¿has probado algún bocadillo nuevo a base de plantas recientemente? Sí. Descubrí los bocadillos de algas tostadas. Son sorprendentemente crujientes y sabrosos. Las algas asadas suenan interesantes. Las he visto en las tiendas, pero nunca las he probado. ¿Están salados? Son un poco salados, pero es un tipo de salado que satisface. Perfectos para picar sin sentirse culpable. Los bocadillos sin culpa siempre son una victoria. ¿Has encontrado algún postre a base de plantas que te guste? Hice mousse de chocolate vegano con aguacate y cacao en polvo. Estaba rico y cremoso. ¿Aguacate en el postre? Eso suena intrigante. Nunca se me ocurriría usar aguacate de esa manera. Funciona sorprendentemente bien. El aguacate agrega cremosidad sin los lácteos. Definitivamente deberías probarlo. Lo haré. Es emocionante explorar nuevas recetas. ¿Has pensado en probar una comida totalmente vegana durante un día? Lo he hecho. Creo que sería divertido desafiarme a mí mismo. Quizás podríamos hacerlo juntos. Suena como un gran plan. Podríamos cocinar juntos y compartir nuestras recetas favoritas. Sí. Sería una forma maravillosa de aprender y experimentar con nuevos sabores. Lo espero con ansias.
Explorar la cocina basada en plantas es siempre una aventura.